Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy tenemos una edición bastante especial. Tenemos un video que a mí me llena de felicidad, me llena de ilusión, me llena de orgullo. Vamos a hablar sobre el disco Música del Alma de Charly García. Vamos a continuar un poquito con esta onda que hemos venido haciendo de revisar algunos discos particulares de uno de mis artistas favoritos, si no es el favorito, que Charly. Ya hemos hablado de algunos de sus discos solistas, hemos hablado de dos discos de Sui Generis y estoy haciendo este episodio, este video de Entre Discos sobre Música del Alma porque precisamente, como les comenté hace un par de semanas, llegó mi copia en vinilo de Música del Alma, que es un disco que busqué durante mucho tiempo. Es un disco que yo quiero mucho. Vamos a hacer algunas comparativas, vamos a hablar de algunas cosas como venimos haciendo. Seguramente va a ser un video bastante largo. Lo voy a tratar de separar por capítulos, como suelo hacer en los videos largos en YouTube. Para que de repente, si no lo quieren ver todo en un día o no tienen tiempo, lo pueden ir viendo por capítulos y está bien. Entonces, la primera parte, vamos a hablar un poquito de historia, ¿sí? Hay muchas cosas que hablar sobre Música del Alma. Lo primero que tenemos que saber es que en realidad es un registro de un concierto especial que hizo García, que organizó Charly, que se llamó el Festival del Amor. ¿Ok? Toda esta información, por si acaso, a mí siempre me gusta no decir que yo he investigado de forma independiente o algo por el estilo. Ya lo dije en el video anterior sobre vida, la recojo de este libro de aquí, de Roque Di Pietro, que es de lo mejor que hay. Esta noche toca Charly, de algunas otras cosas que pude leer en internet y por supuesto investigar en algunas revistas y demás. Bien, entonces, tengo algunos ayudamemorias porque es bastante información la que hay que mencionar, porque vamos a hablar de historia y es importante que la historia sea lo más precisa, lo más exacta posible. Recuerden que en Entre Discos yo no hago videos con ediciones, los hacemos en one take, en una toma, así que vamos a hablar sobre esto. El 24 de septiembre del año 77, Charly anuncia a sus compañeros de banda, en ese momento estaba en La Máquina de Hacer Pájaros, que él no quería tocar más en La Máquina, que disolvía la banda. O bueno, que él se iba, en sus propias palabras dice: yo no disolví ninguna de mis bandas, yo dije que me iba y los demás se dieron cuenta que no podían sin mí, o algo por el estilo. Bueno, la cuestión es que él se va de La Máquina de Hacer Pájaros. Sabemos que La Máquina de Hacer Pájaros publica dos discos que son muy queridos hasta el día de hoy, sobre todo de lo mejorcito que se ha hecho de rock progresivo en español en la historia. Pero bueno, no vamos a hablar sobre La Máquina de Hacer Pájaros específicamente, ¿sí? Esto fue el 24 de septiembre. Para el 15 de octubre, Charly ya terminaba de dibujar el afiche con el cual iba a promocionar este Festival del Amor. Les voy a dejar el afiche acá, no está en excelente calidad, pero es un afiche con unos dibujos bastante interesantes. Estos dibujos son propios del estilo de dibujo de Charly, ¿no? Los podemos ver a lo largo de toda su discografía. En algunos momentos hay discos en donde dibuja más, donde dibuja menos, sobre todo en la última etapa, en discos como... Hay algunos dibujos en Influencia, por ejemplo, no tantos. Rock and Roll Yo, todos los dibujos son de este mismo estilo y están hechos por Charly. Luego en Kill Hill, que en la versión en DVD, que están todos los dibujos y demás, también podemos ver este tipo de dibujos. Es un afiche bastante interesante. Sale publicado en el Expreso Imaginario, ¿okay? En una doble tapa, en una doble página, como promoción del concierto, ¿sí? El concierto se realiza el 11 de noviembre de ese mismo año. Quiero decir, fíjense la proximidad de las fechas, lo rápido que pasaba todo en el rock argentino, en la música argentina en ese momento. 24 de septiembre, Charly anuncia a sus compañeros que se va de La Máquina.
15 de octubre, menos de un mes después, publica este anuncio, o por ahí termina este anuncio, y el 11 de noviembre, menos de un mes después de anunciarlo, se realiza el concierto. El show se hace en el estadio Luna Park, frente a 15.000 personas, el concierto se sobrevende, es lógico que se acaban todas las entradas. ¿Y cuál es la intención de Charlie, Charlie, entre paréntesis, pianista y amigo, como vimos en el afiche de este concierto? Es una especie de bandas eternas. Para los que conocen a Spinetta también, sabemos que el año 2009 él organiza un mega concierto de casi 5 horas con todas sus bandas, ¿no? A modo casi de despedida. Muchos, y yo elijo creer que él de alguna u otra manera sabía que debía hacer ese concierto con todos sus compañeros, con todos sus amigos, con todas sus bandas eternas específicamente, ¿verdad? Pero no vamos a hablar sobre eso, podemos hacer otro video sobre eso si les interesa. La cuestión es que es algo muy parecido. Charlie, que tenía solamente, 5 años más o menos o un poco menos, incluso porque esto es el 77 y el primer disco de Sui Generis sale el 73. 4 años en la mira popular, de la música popular, que todos lo conocían y demás. 4 años de carrera artística, oficial, digamos, ¿no? Decide hacer esta suerte de concierto con sus bandas eternas, hasta ese momento, ¿verdad? Entonces la intención era tener una banda fija, ¿okay? O una house band, también se llama, que sea una banda fija, que toque con todos los músicos y demás, y tener un montón de invitados, entre ellos sus bandas eternas, hasta ese entonces Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Por Sui Gieco, ¿verdad? Y además de eso, por supuesto, invitar a algunos amigos que vamos a mencionar en breve. Primero vamos con la banda soporte, la banda fija, que no va a ser fija durante todo el concierto, pero va a estar ahí siempre, ¿sí? Es muy interesante porque uno pensaría que siendo la despedida prácticamente de La Máquina de Hacer Pájaros, esa banda fija iba a ser La Máquina. No, ¿ok? ¿Qué pasa? Charlie, ya después de anunciar que se iba a La Máquina y demás, él empieza a esbozar lo que iba a ser Serú Girán, ¿ok? Y él tiene un primer formato para Serú Girán y para ese viaje a Bucios que luego conoceríamos, y en donde escriben y graban el primer LP de Serú Girán y demás. Esa banda no termina no es la que se concreta finalmente, pero vamos a ver. Estaba, él por supuesto, David Lebón, que él siempre quiso tocar con David, ya cuenta la historia, sabemos que Soca, su novia, le insistía, tú tienes que tocar con David, él medio que se negaba, pero al final aceptó, y luego fue todo un trámite que David aceptara, pero bueno, termina aceptando, ¿verdad? José Luis Fernández en el bajo, ¿ok? Y Gonzalo Farrugia, no sé si estoy pronunciando bien, si es Farrugia o Farrugia, que es un baterista uruguayo, en la batería por supuesto, que esta es la primera versión, el primer esbozo que Charlie hace de Serú Girán. Sin embargo, termina viajando solo con David. ¿Por qué? Porque José Luis Fernández se va a LA, ¿okay? O a Los Ángeles, perdón que yo estoy acostumbrado a decir LA. No me hagan bullying por eso, por favor. Y se va a radicar a tocar allá, y Farrugia se va a México, ¿okay? Se va a radicar a México y hace una carrera ahí, toca mucho tiempo ahí y demás, luego regresa a Uruguay, una carrera bastante interesante, además era un baterista maravilloso y lo podemos escuchar acá y luego vamos a ir con eso. ¿Y quiénes eran los invitados? Ojo, esta era la banda fija, pero había una serie de invitados, están varios de ellos especificados ahí en el afiche principal, pero los invitados eran Carlos Cutaya, para completar La Máquina de Hacer Pájaros, Oscar Moro, también La Máquina de Hacer Pájaros, Basterrica, el vasco, ¿no? Guitarrista de La Máquina, y Gustavo Santaolalla, que era amigo de Charlie en ese momento, ¿no es cierto? Nito Mestre, para la otra banda eterna de Charlie, Sui Generis, ¿verdad? León Gieco, María Rosa Iorio, Raúl Porchetto, todos para hacer Por Sui Gieco, ¿no? Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez, que habían tocado en este formato eléctrico de Sui Generis hacia el final y hacia las instituciones, ¿verdad? Rinaldo en el bajo, Juan Rodríguez en la batería, que también iban a formar con David, además, Polifemo, una banda tremenda. ¿Quién más? Por acá lo tengo. Pino Marrone, Aníbal Kerpel,
¿ok? Y además iba a invitar a los hermanos Makarov, a Mónica Campins, que era la esposa de Santolaya en ese momento, y a Ngolo Cabotti. No sé si estoy correcto, si por ahí alguno de ustedes quiere corregirme alguno de los nombres, por favor. Hay algunos que no estoy seguro de la pronunciación, pero los demás casi seguro de que sí. ¿Ok? Entonces, esos eran los invitados. Finalmente termina siendo un concierto de como 4 horas, porque es un setlist muy largo en el cual vamos a entrar en un momento. Pero seguimos con la historia un poco. Las entradas se agotan muy rápidamente. El concierto se realiza en el Estadio Luna Park. La intención de Charlie siempre fue grabar este disco, grabar Música del Alma. No necesariamente se iba a llamar así, pero sí grabarlo en vivo, algo muy parecido a lo que hizo en Adiós Sui Generis. Sin embargo, hubieron muchos problemas. Y a ver, los que se dedican o conocen más de cerca la producción de espectáculos o los conciertos o los músicos o los festivales y demás, se sabe que los festivales con muchos grupos, con muchos músicos, con muchos instrumentos, usualmente pueden traer problemas. Quiero decir, todo tiene que estar muy bien planificado, muy bien parametrado, para que nada falle. Porque imagínense, si un grupo se tarda un tiempo determinado en hacer una buena prueba de sonido con un sonidista y demás, no sé cómo habrá sido acá, ¿ok? Pero imagínense tanta gente, o sea, estamos hablando de un pueblito prácticamente, ¿no? 20 personas, no en simultáneo, pero sí dando vueltas, subiendo al escenario a tocar un instrumento, otro instrumento, 2 pianos para que toque Charlie con Porchetto, ¿no? 2 baterías seguramente para que toque Farrugia con Moro, ¿no? O sea, era un despelote. Y si amplificar eso ya era un problema, grabarlo era un problema aún mayor. Ya sabemos que hubieron bastantes problemas en el Adiós Sui Generis para grabarse. Podemos hacer un especial sobre eso también, pero lo que se sabe es que, claro, recordemos que en esa época se grababa con cintas y las cintas tenían que ir de un lugar a otro, hasta la mesa, hasta la grabadora y demás, y había un espacio que, mientras que se cambiaba de cinta, no se grababa. A eso le sumamos los problemas de sonido, que el concierto se sobrevendió, 15.000 personas, una etapa muy muy dura para Argentina, año 77, ¿verdad? Entonces, era una granada sin el seguro. El Festival del Amor fue una granada sin el seguro. ¿Ok? Y esas grabaciones no fueron las mejores. ¿Okay? No se grabó de forma adecuada. Hubieron muchos problemas, acoples, problemas de sonido. El sonido bastante limitado. En comparación al Adiós Sui Generis, por ejemplo, por más de que habían limitaciones en el Adiós Sui Generis, el formato era mucho más pequeño, eran menos músicos, fueron 2 shows para poder corregir los errores que hubieron en el primero, etc. Entonces, había más posibilidad de que todo salga bien. Acá no, ¿no? Era un sueño loco, ¿no? De Charlie de querer grabar esto. Sin embargo, se termina dando, ¿ok? Óscar López, que era el productor, ya sabemos, el gran Óscar López, ¿verdad? Se da cuenta que es un éxito. Después de que se realice el concierto, ahora vamos a ir al setlist, no se preocupen, porque además vamos a ver el disco en sí. Óscar decide repetir este Festival del Amor con muertos y heridos, como decimos a veces. Salga como salga, considerando todo lo que había pasado, pero tiene la intención de repetirlo porque es un éxito comercial. Entonces se vuelve a hacer en Rosario el 20 de noviembre, o sea, 9 días después. Imagínense la logística, ¿no? Sale todo mal, se malogran los buses, tienen que ir tirando dedo por la carretera los músicos para llegar, bueno, pero llegan y tocan, pero sale todo medio mal. Y se tenía planeado repetirlo en Córdoba. Sin embargo, se asocia a Óscar López con un productor que, según Óscar López, le robó la plata, no quiso pagar a los músicos, no sé qué. Los músicos terminan enterándose de esto porque la gente se queja, escribe a las revistas, a los periódicos y demás, y los músicos deciden hacer el show sin importar lo que pase. Ya no nos paguen, no importa, pero lo hacemos para que la gente no la pase mal. Porque ahora vamos a hablar sobre la intención del Festival del Amor y demás.
Y bueno, ¿qué es lo que sucede? No se realiza. Se programa en realidad para el 23 de enero del 78, ¿okay? O sea, ya un par de meses después, ¿verdad? Pero finalmente no se realiza. Charlie y Le Bon, y con muchos de los músicos que terminan participando en este concierto, se meten al estudio Young, a Estudios Young, para retocar o remendar, dice Charlie en el disco, estas tomas que, como les digo, tenían un montón de limitaciones, y a grabar un par de cosas más, porque aparentemente muchas de las cintas no servían. Vamos a entrar a eso en un momento. Y finalmente este productor de Córdoba, que supuestamente se había robado la plata y demás, va y lo busca en esas sesiones a Óscar López, a Estudios Young, se agarran a golpes. O sea, el Festival del Amor, ya les digo, fue una intención. Ahora vamos a hablar de las intenciones, pero era o fue una bomba a punto de estallar, ¿no? Muchas presiones, muchas tensiones, un evento muy difícil de realizar. Cuando, para los que tienen la cajita, el box set de las bandas eternas de Spinetta, y ven los DVDs con las escenas de la preparación, de cómo se programa el show, de cómo todas las cosas estaban parametradas, los músicos, Luis tenía ya todo escrito, los ensayos, lo que se demoró. Y eso ya es muy difícil en la actualidad, y en el 2009 por supuesto que estaba más cerca de la actualidad, pero imagínense el año 77 en Luna Park, con las dificultades que había para los músicos, para los jóvenes, para la gente que pensaba diferente y demás, y etcétera, etcétera. Era un problema real. Entonces parecía que todo iba a salir mal, termina haciéndose el show felizmente, pero pasan muchas cosas. La intención del show de Charlie, por supuesto, era entablar una bonita relación con los músicos, por eso le pone el Festival del Amor, por supuesto, hacer un show que aparentemente valga la pena. Hay unas palabras de Charlie, y ahora vamos a hablar sobre eso, porque lo que nosotros escuchamos en el disco no es ni por cerca el show completo. No estamos hablando de que el show duró más o menos 5 horas en promedio, ¿okay? Y este es un LP doble que no dura ni 2 horas, ¿verdad? El disco finalmente no sale el año 77. ¿Por qué? Porque Charlie decide viajar a Bucios, a hacer Serú Girán, y la historia que ya todos conocemos. Sale en el año 80, ¿ok? Es un disco que sale casi por default, o sea, sale por una cuestión también contractual. A Charlie le interesa finalmente el proyecto, pero dice, bueno, hagamos lo que... Ya estaba todo grabado, solamente había que sacarlo, ¿verdad? Bueno, eso es. Sale bajo el sello de Shazam Records, propiedad de Music Hall, ya lo hemos hablado, ¿no? Era este sello que publicaba Serú Girán también, y al Nito Mestre los Desconocidos siempre, ahí lo pueden ver. Son discos dobles, felizmente mi copia está bastante aceptable, tiene sus ruidos, ya lo vamos a ver en la comparativa de audio, pero bueno. La tapa es probablemente, en mi opinión personal, la tapa más bonita de toda la discografía de García. Es un dibujo hecho por Renata Schusheim, la genia y cómplice de Charlie a nivel artístico. Es uno de los dibujos más hermosos que hay. Esta parte en realidad son estrellas, constelaciones. Acá está un poquito gastado el disco, pero bueno, parece algunos errores de humedad. Y es una doble tapa gatefold. La parte de afuera plastificada, la parte de adentro no. Acá algunas fotos de una calidad bastante baja, en realidad, hechas por Rubén Andón, que también hizo las fotografías de La Gracia de las Capitales, ¿no es cierto? Bueno, los créditos, y acá un mensaje de García escrito a mano. Bueno, a mano quiero decir, es una fotocopia, ¿no? Es una copia, pero está escrito a mano y firmado por él. Se los voy a leer rápidamente. Buenos Aires, 2 de julio del año 80, Música del Alma 3 años después, porque se publica 3 años después. Este disco estuvo listo pasado un mes del llamado Festival del Amor en noviembre del 77. Algunos temas fueron regrabados en los estudios Young, lo más en vivo posible, digamos, ¿no?
porque de aquellas 4 horas y pico de música, entre cambio de cintas, acoples, etcétera, que era lo que habíamos hablado, algo se perdió. Lo que aquí quedó son temas de autores diferentes y muy parecidos a la vez, algunos de estos cantados por años, otros hechos especialmente para aquella ocasión. A todos los que participaron desde el frente, desde las trincheras, espero que reconozcan este disco como propio. Que finalmente tiene que ver mucho con la intención de García en este festival, ¿no? A pesar de que hayan pasado 3 años de su grabación, no quise retocarlo. O sea, a ver, lo que escuchamos acá es lo que se hizo en el año 77, un mes después, según lo que dice García acá. Él se publica en el año 80, pero por publicarse, porque se tiene que publicar y ya está, pero él no retoca absolutamente nada desde el año 80. No quise retocarlo por parecerme ok, voy a volver a leer esta parte. A pesar de que hayan pasado 3 años en su grabación, no quise retocarlo por parecerme testimonio sonoro de la época y un lugar, ¿no? Gracias a David, Gonzalo, José Luis, Moro, Nito, Basterrica, Cutaya, El Golo, Gustavo Santolaya, Mónica Campins, Bas Bus, León Gieco, Juan Rodríguez, Pino, Kerper, Los Makerov, María Rosa Iorio, Porcheto, Amílcar, Oscar, Cachi por su música, apoyo y colaboración, y Azoka por su inspiración. Y ya está. Bueno, el disco ya vimos quién lo graba. Amílcar es el encargado de la grabación, técnico de grabación, y la producción, por supuesto, de Charlie y Oscar López, como habíamos dicho. Cuando se publica el disco, sale este afiche de acá, que es un afiche también aparentemente escrito por García, no lo sé, pero la propaganda guarda un poco esta idea de Charly García, músico y amigo. Pone aquí todas las bandas, ¿verdad? Y pone ahora sí LP doble. Parece que era algo que la gente había esperado por mucho tiempo. Lo logramos, ¿no? Dice abajo. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y los dibujos, onda Renata Schusheim y demás, ¿no? Que no son onda Renata Schusheim, son de ella. Bien. Vamos a ir al setlist completo. Lo que se conoce son 32 temas, 32 tracks. ¿Y cómo es que se conocen estos tracks? Se conocen porque si bien acá no tenemos los 32 tracks, tenemos muchos menos, muchas personas grabaron el Festival del Amor en grabadoras de mano, en grabadoras de pilas, desde el concierto, desde el público, ¿verdad? Y además parte del Festival del Amor, no creo que todo, pero parte del Festival del Amor se transmitió en vivo y en directo en el programa de Juan Alberto Badía, el programa radial. Alguna gente aparentemente logró captar esa señal y grabarla y demás, y esas cintas se encontraron. Para los que quieran ir a escuchar ese audio, que es lo más completo que tenemos los fans de Charly, yo les voy a dejar un link aquí abajo. Quiero mencionar el nombre porque me parece importante. Es una mezcla, este es un compendio, una recopilación que se ha hecho en el canal de Marcelo Bergamo. Espero estar pronunciando bien tu apellido, Marcelo querido. No nos conocemos ni hemos conversado, pero la labor que has hecho poniendo este video para todos los que queríamos saber cómo había sonado el Festival del Amor, te lo agradecemos, así que es importante la mención. Entonces, vamos a ir al setlist. Voy a ir comparando lo que trae el disco con lo que finalmente se toca. Recordemos que son muchos sets, muchas bandas distintas. Entonces, el primer track es una improvisación de García en el piano que le ponen variaciones sobre música del alma. Ya con la idea del tema en sí, que grabaría un mes después, porque música del alma, bueno, vamos a ver en un ratito, pero no se toca en vivo, finalmente aparece en el disco, pero se graba en el estudio, ¿ok? Y luego García da una especie de discurso, una especie de manifiesto muy bonito y que está completo en este audio que les digo, que dura 3 horas y pico, ¿ok? Voy a leerles una parte porque creo que es importante entender la intención de Charly para este concierto. Esto está aquí recopilado en este libro que les digo.
Bien, entonces cito a García del año 77. Me gustaría explicarles algunas cosas para que sepan cómo viene todo esto. Lo más lindo de que estemos todos juntos es que los músicos, todos los chicos que van a tocar esta noche conmigo, estamos tratando de conocernos. Estamos tratando de ver quiénes somos, tratando de ser amigos para poder darle más cosas a ustedes. Y si los músicos podemos estar bien entre nosotros y estar tranquilos y mirarnos a los ojos, creo que lo que le vamos a poder dar a ustedes va a ser mucho mejor de lo que les damos. Y vamos a poder realmente estar juntos nosotros, ustedes, como tiene que ser. Parece que estuviera predicando, pero no. Quería citar un poquito porque recuerden el contexto histórico, el contexto social, el contexto político de Argentina. García se siente en la necesidad de hacer un festival del amor. Y se pone, que es algo que hizo Charlie siempre, desde el disco 1. No dice, ustedes deben hacer esto, no critica desde afuera, no, se pone en el medio, ¿no? Nosotros los músicos que estamos acá arriba somos iguales a ustedes, estamos tratando de conocernos, estamos tratando de entendernos, porque aparentemente la gente no se puede entender, ¿no? Y eso va a hacer que todo sea mejor, ¿no? De ahí viene la idea del Festival del Amor. El mensaje es un poquito más largo, pero está muy bueno. Yo recomiendo que lo escuchen porque van a contextualizarse mucho más en el Festival del Amor. Bien, después de que García empieza en el piano, viene un set de algunos temas de García y amigos, en los que hay un set de David Lebón, 2 edificios dorados, Hombre de mala sangre, 32 macetas, tema de los devotos. De estos 32 macetas no está incluido en el disco, pero los demás sí, ¿no? 2 edificios dorados, Hombre de mala sangre y tema de los devotos están aquí. Temas todos de David, cantados por él, del primer disco sobre todo, ¿no? Los 3 primeros. Tema de los devotos creo que también está en el primer disco de David, que es una maravilla el primer disco, año 73 si no me equivoco, o 72, por ahí debe ser. No lo tengo, algún día caerá una copia. Bien, Nube 100, también de David. Y luego viene una especie de espacio en donde va a tocar Raúl Porchetto. Toca Sentado en el umbral de Dios, que se incluye acá. Miguel se volvió loco, no se incluye. Las dulces promesas, con León Gieco, ahí entra León, ¿no?, a cantar. Las dulces promesas sí está aquí. La colina sobre el terciopelo, de León también, no se incluye. Y acá viene un momento muy particular del concierto. Volver a los 17, la canción de Violeta Parra, interpretada por Mercedes Sosa y demás. A Gustavo Santaolalla y a su esposa, junto con Charlie, León y demás, me parece, igual la información está ahí, pero ya no vamos a volver a abrir el libro, se les ocurre tocar Volver a los 17, una canción de folclore, una canción que no era rockera, ¿okay? Pero una canción que tenía un gran mensaje social. Violeta Parra, ya sabemos, lo que quieran, una compositora chilena impresionante, de lo mejorcito de la historia de la música popular latinoamericana, por supuesto. La reacción del público fue nefasta. Se puede escuchar ahí en el audio, poco, no es que se escuche demasiado, pero toda la gente empieza a buchear, les quieren tirar cosas y demás. ¿Por qué? También es importante analizar qué es lo que pasaba en la industria en ese momento. El público rockero no aceptaba nada que no sea rock. ¿Okay? Nada. Y no me refiero a rock, vamos a escuchar guitarras distorsionadas. No, para ellos León Gieco también era rock, porque había sido hippie, porque había estado por su Gieco, porque había estado en rock hasta que se ponga el sol, porque su onda era rockera. Sin embargo, por más de que estuviera mucho más cerca de la música de Violeta Parra probablemente que del rock, me arriesgaría a decir yo, para ellos Volver a los 17 era parte del imaginario folclórico y no del rock, y por eso la buchean y lo sacan a patadas prácticamente. Luego viene el set de Por su Gieco, en donde se toca el tema Fusia, Iba acabándose el vino y Antes de gira. De esto solo se incluye Iba acabándose el vino, que es un disco que solo está aquí. Si no me equivoco, creo que no está en el Por su Gieco, pero quizás estoy equivocado. Por favor, corríjame, que ahorita ya con toda la data que, que hemos recopilado en esta investigación y que estamos mencionando acá en el video, seguramente se me está haciendo una mezcla.
Vuelve a tocar, bueno, acá le ponen García de Míos, pero no, en realidad son los hermanos Makarov, el rock del ascensor. Y luego viene el set de La máquina de hacer pájaros. Tocan, no tanto, en realidad tocan 3 temas, y esto es interesante porque Charlie despedía a La máquina, pero así Charlie, siempre ha sido así, no es tan nostálgico, ¿no? Toquemos 3 temas nada más, no importa, está todo bien, es la última vez que tocamos, pero toquemos 3 temas. Obertura 777, Ate bien entre las luces y Boletos, Pases y Abonos. El único tema que se incluye acá es Boletos, Pases y Abonos, que está aquí. Que, dicho sea de paso, es el tema más en vivo y menos retocado. Es el que no se retoca casi, porque además es una maravilla. Es toda la cara A del disco 2. Creo que dura como 15 minutos más o menos. Solos de batería, increíble solo de todos los instrumentos. La onda que viene La máquina a hacer pájaros en vivo se respira de forma maravillosa. Pero hay muchos acoples, muchos problemas de sonido. Pero bueno, vamos a entrar al sonido después. Bien, luego tocan Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Esa sí está incluida acá. Por su Gieco regresa, en verdad. Vuelve, Santolaya, o esta parte medio folk, ¿no? Mañanas campestres. El fantasma de Canterbury lo toca por su Gieco. Y luego viene la parte de Sui Generis, que era lo que mucha gente esperaba. Es más, meses atrás se había editado un compilado de Microfón de lo mejor de Sui Generis, con esta tapa del papiro. Les voy a dejar acá una foto con algunos temas inéditos que habían quedado de que luego serían parte de lo que iba a ser en el año 93 el Adiós Sui Generis 3, ¿verdad? Y se juntan y tocan Nena, que luego le vamos a conocer como Iti Leda en el primer disco de Serú Girán. Gaby es quizás para mí de los temas más importantes de este disco. ¿Por qué? Porque es un tema que pertenece a Sui Generis de la etapa pre-vida, antes del primer disco. Es un tema de García con Piegari, de esos temas que en el video anterior les dije que no habían incluido en vida. Bien, Gaby es uno de ellos y es una belleza, es una maravilla. La primera vez que lo escuché me enamoré del tema, por supuesto. Luego viene Bienvenidos al tren, que también está incluido acá. La ovación del público es tremenda. ¿Para quién canto yo entonces? El tuerto y los ciegos, Instituciones. Fíjense el set que hacen. Muy similar a lo que iban a tocar en Adiós Sui Generis, ¿verdad? Instituciones, La fuga del paralítico, Pequeñas delicias de la vida conyugal, Tango en segunda, Rasguña las piedras. Me va a tocar una buena cantidad de temas, los Sui Generis, casi 9, 8 temas por ahí. Bastante, casi gran parte del show, ¿no? Una parte larga. Y finalmente se toca un tema que se llama El amor te cambia tanto. ¿Okay? Es un tema que la gente abucheó porque esperaban escuchar el blues de Levante. A la gente, yo no sé, porque le gustaba tanto el blues de Levante de Sui Generis. Aparentemente era muy festivo el blues de Levante. Y abucharon y pedían el blues de Levante y demás, y al final termina de esa forma agria, ¿no? Bien. Antes de ir al sonido, porque vamos a ir al programa de sonido, al Logic, yo ya les he explicado esto varias veces, pero lo voy a especificar antes. No voy a hablar específicamente de nada del sonido de estas ediciones, pero vamos a hablar sobre las ediciones. Solo existen 4 ediciones. La primera edición en vinilo, que es esta de aquí, la edición original, que es muy cara, dicho sea de paso, ¿okay? Pero vale la pena para los que son fans de Charlie y son completistas como yo, vale la pena. Para el sonido luego vamos a meternos en eso. Existe una versión en cassette, que yo no colecciono cassettes, así que no tengo, y existen 2 versiones en CD. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que este disco es publicado por Shazam, por Music Hall. Sabemos qué es lo que pasa con Music Hall, lo hemos dicho en otros discos, lo hemos dicho en otras publicaciones. Es un catálogo que se pierde y se empieza a reeditar de manera ilegal, ilegítima. Pero como nadie tenía los derechos y nadie reclamaba esos derechos, no importaba, porque tú podías publicar, mandar a hacer una cantidad de discos, decir que tenías la licencia y lo vendían en todas las discotiendas oficiales, nada que por lo bajo, nada, y te llevabas toda la plata. No había mayores problemas. Y eso es lo que pasa con este disco. El disco jamás se digitaliza. Jamás.
No es como algunos otros casos de la discografía de Music Hall, entre ellos este disco, por ejemplo, que sí se iba a digitalizar. Esto no se digitaliza jamás. ¿Okay? No de forma oficial por lo menos, o no bajo la información que tengo en Discogs. Se hacen 2 CDs parcialmente ilegítimos, casi ilegítimos, son estos 2 de aquí. Y tienen 2 particularidades. Vamos a ver de qué se trata. No vamos a hablar del sonido todavía, lo vamos a dejar para más adelante. Esto yo lo voy a hablar desde mi experiencia personal. Cuando yo vi esto en una discotienda me volví loco porque pensé que era un DVD. Dije, no puede ser que exista un video de Música del Alma de Charlie, del Festival del Amor. Yo pensé que no existía. Lo compré como un loco porque además la etiqueta decía DVD y el precio era de DVD. Y acá no había ninguna señal de que no fuera un DVD. Quiero decir, no hay logo de Compact Disc, no hay un logo de CD. Okay. Esto sale el año 2003 según esto, pero acá dice 2002, qué sé yo. Okay. Lo puse y por supuesto no era un DVD, era un CD. Así, ¿ok? Está todo pasado al azul. Si hay algo que yo agradezco mucho de esta edición, por más de que no me guste que le hayan puesto las letras, que yo supongo que se hizo en el cassette. No tengo ninguna imagen a mano, pero seguramente que sí, porque lo he visto en algún otro momento. Se respeta todo, se respeta la letra de Charlie. Quizás el arte no se respete, ahora vamos a ver por qué. Y bueno, las fotografías y todos los créditos se respetan exactamente igual como tenían que respetarse. Hay algo que no se respeta y que es imperdonable, que es la tapa, no solamente por las letras incluidas. El bigote de Charlie, la parte blanca, está hacia el lado derecho. Aquí está hacia el lado izquierdo. Todo está como si estuviéramos en un espejo, ¿verdad? ¿Eso cambia demasiado la tapa? No necesariamente, pero es raro, ¿no? Es raro. Quizás si tuviéramos, por ejemplo, esta fotografía y bueno, esta fotografía es muy mala, pero si pusiéramos esta tapa y la pusiéramos al revés sería un poco extraño para la gente que está acostumbrada. ¿Qué sé yo? Sale esto de aquí. Esto de aquí está producido y distribuido por Profoa SRL bajo licencia de Ferrywell. ¿Ok? Dice, reservados todos los derechos del productor, de los autores, de los intérpretes, etcétera, 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 etcétera. Y encima prohíben el uso no autorizado de estos fonogramas. ¿Ok? Según Discogs, dice que es parcialmente no oficial. Esto sí se vendía en discotiendas, pero ya para este momento las licencias de Music Hall no habían dueños de eso, y el que quisiera publicar, publicaba. Y no tenía que rendir cuentas a nadie, porque no había nadie que reclamara esas cuentas. ¿Ok? Estamos hablando de los derechos fonográficos, aquí no es lo mismo los derechos de autor, los compositores, eso por supuesto que se paga. Seguramente lo pagaron, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal es el sonido? No vamos a entrar todavía a eso hasta después. Y luego, para el año 2005, se publica esto de aquí, que es una versión ya con la tapa corregida, otra vez bigote blanco para la derecha, muy similar. Digamos, si oficialmente se hubiese lanzado esto en CD, seguramente se hubiese tenido que hacer así. Si Sony fuera dueña de esto, lo hubiera hecho así, en un digipack, seguro más bonito y qué sé yo. Pero bueno, en forma de vinilo, muy parecido a los digipacks de Sony, con las fotografías, ¿no? Y en el booklet también, misma idea, ¿no? Fotografía ahí, la misma fotografía de Rubén Andón. Y esto también reproducido acá, de puño y letra de García. ¿Okay? Todos los créditos muy exactos, muy precisos. La verdad que es una edición en cuanto a estética bastante correcta. Esto es publicado por Pelo Music. Pelo Music licenció partes del catálogo de Music Hall. Licenció. ¿Por qué digo licenció? Porque no se podía licenciar. Ese catálogo estaba en juicio. Nadie lo podía licenciar, nadie. ¿Okay? Si Pelo Music le pagó a una empresa, a una entidad, a una persona, a un individuo para licenciar ese catálogo, lo estafaron. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que Pelo Music se aprovechó de la situación, como lo hicieron muchas otras discográficas, ¿no? Todas las que publicaron La Grasa de las Capitales, todas las que publicaron Graphisound, que publicó, ¿no? La Grasa y el primero de Cerú, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, entramos en un dilema aquí. ¿Por qué? Porque Pelo Music tenía una sociedad
de distribución con Warner Music Argentina. Sí, Warner, wea, como quiera. El logo de Warner está aquí. ¿Ok? Es lógico, acá también está en el disco. Es lógico que Warner no tuviera nada que ver con esto. Quiero decir, el contrato seguramente era algo así como, bueno, Pelo Music se encarga de todo, nosotros ponemos nuestro nombre, ponemos algo de plata y ganamos dinero, ya está. Ni se enteran qué publican, ni se enteran qué es lo que hacen, de dónde vienen las licencias, eso es que se encargue de Pelo Music. Bueno, el nombre de Warner Music Argentina está en un disco ilegítimo, pirata, falso, por más de que sea original, ¿no? Y fabricado, y el cristal plateado y todo eso. Bueno, es un disco ilegítimo. Esto no es legal, es un bootleg, tan bootleg como este, ¿ok? Y tan bootleg como los bootlegs que conocemos, etc. ¿Ok? Esto se termina reeditando o reimprimiendo 3 veces, o sea, sale en 2005 y luego salen 2 veces más, porque se termina, porque la gente quería escuchar esto. No vamos a hablar del sonido porque ahorita vamos a entrar en eso. Lo que sí puedo decir, para hacer una antelación a la parte en que vamos a entrar ahorita, en la parte del programa de edición musical, es que ninguna de estas dos versiones se hace, por supuesto, en ninguna cinta ni en ningún transfer original. Se hace de aparentemente vinilos. Tienen algunas diferencias que vamos a ver ahora, pero son muy similares. Así que vamos a ello. Y luego de eso terminamos con las conclusiones, por supuesto. Así que vamos. Bien, estamos aquí en el programa de audio. Yo ya les he comentado en algunos otros videos que utilizo el programa Logic. Es un programa para computadora, un DAW o Digital Audio Workstation. Es un programa de audio, edición, grabación, etc. Lo que tenemos aquí básicamente son 3 audios principales, las 3 ediciones a comparar y una cuarta edición que ahora les voy a explicar de dónde viene. La edición en donde están los tracks de color morado es la edición del vinilo original. La parte amarilla es la de la caja de DVD, la edición del año 2002-2003. Y la última es la del CD, la edición del 2005. He seleccionado 4 temas, no nos vamos a meter demasiado en los tracks, vamos a hacer algunas señales, vamos a escuchar algunas cosas, no necesariamente todo porque nos quedaríamos acá más de una hora. Los temas son los siguientes: 2 edificios dorados corresponden a esta sección de aquí, Música del alma a esta de acá, en donde agrego el cuarto track que es la edición reeditada así en CD, pero en este caso es el vinilo original del compilado Picnic, que lo voy a enseñar más adelante para que vean la tapa y todo eso, que incluye el tema Música del alma, además de Fantasma de Canterville, pero es un tema que no he seleccionado para esta comparación. Además, boletos, pases y abonos de La Máquina de Hacer Pájaros, en esta es el tercer track que vamos a ver, y variaciones sobre la música del alma al final. Lo primero que salta a la vista, y voy a agrandar aquí un poquito los tracks para que ustedes mismos los puedan ver, que es algo que a mí siempre me interesa mucho, es observar el espectro, la señal de forma gráfica. Si ustedes observan bien, cuando nosotros hablamos de compresión en el audio digital, en el CD, hablamos siempre de volver la señal una especie de salchicha o de hot dog, en donde las dinámicas prácticamente desaparecen. Observen estas señales, tanto la del DVD o CD, son señales que están al límite en cuanto a volúmenes, en donde las dinámicas prácticamente no van a existir. Fíjense bien ustedes acá. Si bien tenemos un dibujo de secciones un poquito más bajas en volumen, ¿verdad? Estos picos y demás, tenemos secciones que están al máximo, acá por ejemplo, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que tenemos en el vinilo original, en donde si bien sí, al ser un disco grabado totalmente en vivo y
ya dijimos, en un ambiente no muy controlado que digamos, el dibujo de la señal se ve más natural, ¿verdad? Vemos estos picos de volúmenes, por ejemplo. Esto se va a repetir en todos los tracks seleccionados. Fíjense aquí en Música del Alma, ¿no? Si bien tenemos estos dibujos, hay momentos en donde llevamos el audio al límite. A los límites que, si bien tenemos en cuenta que son formatos diferentes, que además este pase del audio de vinilo es un pase muy rudimentario desde la misma tarjeta de audio de la tornamesa y demás por USB, aún así estos picos son excesivos. Fíjense la diferencia acá, ¿no? La diferencia entre esta sección, por ejemplo, y esta es excesivo, ¿no? Esto se ha vuelto casi una salchicha. Así le llamamos a veces en el mundo del audio. Fíjense esta parte de boletos, pases y abonos. Es una locura, ¿no? Si bien acá tampoco es que haya mucha señal, esto es una mancha, ¿no? Gráficamente podemos ver los errores. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes observen. Yo he empatado los 4 audios de la forma más precisa posible, si bien no están... Los CDs sí están ambos empatados perfectamente, pero el vinilo lo he tratado de empatar lo máximo posible, ¿verdad? No he llegado a una exactitud porque aparentemente siempre tenemos la complicación de el pitch, ¿verdad? Que es la velocidad a la que va a girar el vinilo o la cinta. Sin embargo, empatándolos o tratando de empatarlos, podemos ver, este es el tema variaciones sobre música del alma, que hay una sección, todo este pedazo de aquí, ¿verdad? Toda esta parte de acá que corresponde a aplausos, lo vamos a escuchar un poquito. Toda esta sección de aquí es inexistente en las ediciones en CD. Quiere decir que se ha cortado un pedazo del inicio de la ovación, que para algunos puede resultar insignificante o innecesario, pero ya tenemos que se ha modificado la duración de los tracks y que el pase está cortado, sí o sí. ¿Verdad? Lo mismo sucede en boletos, pases y abonos. Fíjense cómo inicia el track, ¿verdad? Yo no sé, puede ocurrir que en el track, este es el track número 5 del CD o del disco en general, quizás en la cola del track número 4 no hay está esta sección incluida, lo cual podría ser, ¿no? Pero ya tenemos un error de corte, o sea, de la duración. En el caso de Música del Alma no sucede lo mismo, sí es bastante preciso. En el caso de Dos Edificios Dorados también es bastante preciso, pero principalmente en el caso de boletos, pases y abonos y variaciones sobre la música del alma, tenemos este problema, que nuevamente a algunos les puede parecer intrascendente o no tan importante, pero ya tenemos que los tracks están modificados de alguna u otra manera. Ya tocamos entonces el tema de las dinámicas y demás, ¿verdad? ¿Cuál es la sensación que yo tengo? Vamos a ir a la parte de Dos Edificios Dorados, a escuchar un poquito. Vamos a seleccionar esta parte de aquí. Y vamos a tratar de poner un bucle, ¿no? Que es un loop. Vamos a ponerlo acá. Es una sección relativamente corta, pero vamos a escuchar primero la versión en vinilo. ¿Verdad? Luego la edición del CD en forma de DVD. ¿Sí? Tenemos mucho menos rango dinámico, ¿verdad? Pero sí un sonido más fuerte, es cierto. Esto tiene que ver principalmente con el formato, ¿ah? Cuidado. Ahora la versión en CD posterior.
Bien, entonces tenemos estos audios, aparentemente, tanto del CD como del DVD, son virtualmente iguales en todos los casos. Yo me he dado el trabajo de escucharlos de forma diferenciada, con diferentes audífonos, con diferentes tarjetas de audio y demás, por supuesto, sin entrar en mayores lujos, pero el audio parece ser el mismo, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. ¿Este audio se ha tomado de las cintas originales independientemente de cuándo se pasó? La respuesta es que no. Si nosotros vamos a dos temas en específico, vamos a mover el bucle aquí, a música del alma, ¿ok? Vamos a poder escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar primero la versión en vinilo original. Ojo, he encontrado sí que en la versión en vinilo original, por un tema de prensaje aparentemente, o quizás es mi copia, que podría ser, el audio está como saturado hasta cierto punto, y esto puede tener que ver con la reproducción de los surcos internos, que ya hemos hablado en algún momento, o qué sé yo, ¿no? La verdad que no lo puedo definir muy bien, pero vamos a escuchar un poquito. Bien. ¿Qué pasa con la versión en DVD? Vamos a escuchar. Parece ser un poco más clara, si bien efectivamente sube el volumen, parece ser un poco más clara. El problema lo vamos a encontrar en este último CD. Escuchemos con atención. Tenemos un ruido que se va a hacer mucho más evidente más adelante. Este ruido corresponde a un vinilo que está en mal estado. Ese ruido es propio de un vinilo que tiene algunos rayones, que tiene algunas cositas, algunos saltos. Esto no está en la versión en DVD. Que es la versión que podemos encontrar en streaming. ¿Okay? Si vamos al vinilo vamos a ver que está un poco saturado. Ya les dije, los errores tienen que ver desde mi punto de vista con el prensaje o quizás con mi copia. ¿Verdad? Pero precisamente por eso quise seleccionar esta versión del Picnic, que mi copia suena mucho mejor en este tema específicamente. Tenemos un rango dinámico que se puede apreciar mejor. Recordemos, para el CD sí se ha comprimido toda la señal para que se escuche más fuerte. Acá tenemos también los problemas en cuanto al pase, al digital, que es muy rudimentario. Eso ya lo expliqué muchas veces y lo expliqué al inicio de esta sección. Sin embargo, Música del Alma principalmente nos demuestra que el audio no ha sido recogido de cintas, sino de algún formato analógico, ya sea un vinilo o probablemente también una cinta, un cassette, no en su forma natural, quiero decir, ¿no? Es ya un máster seleccionado, y en el caso del CD el problema está principalmente en Música del Alma. Otra señal que tenemos para esto del tema del pase en un vinilo, la encuentro yo, perdónenme, en esta parte de aquí, en Variaciones sobre la música del alma. Quiero que escuchemos la versión del vinilo original. Perdón, vamos a achicar este loop para que no tarde tanto tiempo. Efectivamente el audio es algo limitado, ¿no? Pero vamos a escuchar la versión del DVD.
que es virtualmente igual a la versión en CD posterior. Tenemos un ruido, como si tuviéramos un rayón, un vinilo, y suena cada vez que pasa por ahí este tipo de sonido, ¿no? Propio del vinilo, por supuesto, y que seguramente mi copia en vinilo también tiene algunos errores, como esto de acá, que es un rayoncito, acá también algunas secciones de estos picos, ¿no? Que son ruidos propios de un vinilo, pero que no deberían estar en el CD si es que se hubiese pasado correctamente. Entonces, yo no quiero ahondar mucho más en esta sección, de hecho ya hemos hablado bastante, pero podemos sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? En primer lugar, el vinilo es mucho más dinámico, aún con sus problemas en cuanto a su origen, que es la grabación, y al prensaje y demás problemas, ¿verdad? Tenemos además cortes, en las versiones en CD, cortes de secciones, por ejemplo en Variaciones de Música del Alma, en el inicio de Boletos, Pase y Abonos, que en verdad son intrascendentes dentro de la música, pero que deberían estar. Y además tenemos muchos problemas de sonido, ¿no? La compresión excesiva, que la podemos ver aquí, los audios son un hot dog, ¿verdad? No hay mucha dinámica. Y los problemas, sobre todo en la edición posterior del año 2005, del empaque en forma de CD, en donde vamos a tener, sobre todo en Música del Alma, problemas gravísimos de sonido, porque se va a escuchar este ruido que no mejora ni un poco. Entonces, en cuanto a las conclusiones, las vamos a ver en un momento, pero el vinilo, por supuesto, es más dinámico, suena mejor, aún con todas sus inconveniencias, porque mi copia no es NM, es una copia que está VG+, en el mejor de los casos, algunos tracks mejores que otros. Pero los CDs no suenan bien porque el pase no ha sido el correcto, porque ya vimos son copias ilegítimas, son copias ilegales, o bueno, dentro de un vacío legal, no del todo oficiales. Entonces, con el programa ya no tenemos más que hacer, eso es lo que tenemos. He tratado de ir un poquito lo más claro posible, pero eso es lo que tenemos. Entonces vamos a pasar a las conclusiones finales y a qué ediciones son las que yo consideraría si es que quiero hacerme de este álbum en algún formato físico en la actualidad. Ok, bien. Como vieron en la parte de sonido, hemos revisado las diferentes versiones, hemos podido escuchar un poquito, fragmentos muy cortos. Recuerden, ya se los dije al inicio de la parte en que hablamos en el Logic, en que grabamos el Logic, pero no puedo incluir cosas porque el copyright es muy severo en YouTube y no queremos problemas. Pero incluí algo, incluí este señor de aquí, que es el Picnic. Music Hall hizo una serie de ediciones, bueno, no tantas, pero algunas, sí. Después de Serú Girán, cuando Serú Girán hace SG Discos, ellos se quedan un poco en el aire. Entonces Music Hall, Shazam Records, hace algunos compilados con algunos temas que tenían ellos los derechos fonográficos. Entre ellos temas de los dos primeros discos de Serú Girán y, por supuesto, temas de El Música del Alma, que era muy querido por todos. Uno de ellos es Picnic, en donde se incluyen los temas El Fantasma de Canterville y Música del Alma, que es lo que hemos escuchado hace un ratito. Son virtualmente parecidos. Esto sí fue reeditado en CD, es bien loco, pero bueno, es lo que hay. Esto es con el sello de Shazam ya del mago, que está ahí, que a mí me gusta mucho este sello, es hermoso realmente. Esto está en M, es tremendo, pero bueno. Y además también tenemos, por ejemplo, esto de aquí. Este es otro compiladito de Shazam, que se llama Lo Mejor de Charlie. Esta foto pertenece a la etapa de Serú Girán. Estas fotos de aquí también. Esto está todo seleccionado por Oscar López. Y aquí hay, me parece que 3 temas de Música del Alma. Fantasma de Canterbury también, Música del Alma también y Studio Jam, también con el sello del mago. Los dos los tengo impecables, mejor incluso que el Música del Alma que tengo ahora. Pero bueno,
Lo menciono por si alguno de ustedes de repente no quiere gastar tanto dinero y hacerse de una copia en no muy buen estado y de repente solamente quiere escuchar música del alma o el fantasma de Canterbury, que son las que más les gustan del disco. Pueden ir por alguno de estos dos, que son discos relativamente baratos, se consiguen, no sé si en este estado yo he tenido mucha suerte, pero se consiguen por ahí. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Ya hablamos de los sonidos, ¿verdad? Los problemas que tienen estas ediciones, porque existen, pero en general los problemas que tuvieron la edición original. ¿Ok? Por eso mismo hay tanta... Se es tan específico en el disco, en donde dice grabado en vivo, en el Luna Park, etc., mezclado y remendado en Ion. Remendado. No se utiliza la palabra, bueno, mejorado, no, remendado. O sea, ¿cuándo remendamos? Cuando algo se rompió, cuando algo está mal, ¿no? Ahí remendamos. Bueno, sin embargo, la tapa es una maravilla, el documento es una delicia y hay temas muy especiales aquí. Los temas de David suenan increíble acá, por supuesto, porque David es un crack. El solo de piano de Charlie, por supuesto, en variaciones de música del alma. La versión de Canterbury a mí me gusta un poco más, la de Sui Generis y la de Por Sui Gecko, pero bueno, está bien. Iba acabándose el vino, los temas de Por Sui Gecko son tremendos y bueno, la máquina en vivo y todo eso. Y sobre todo, Gaby de Sui Generis para mí es lo mejorcito, y música del alma, por supuesto, ¿no? Pero es un tema de estudio que no tiene que ver con el Festival del Amor. Gaby es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Ahí notamos la comunicación que tenían Charlie y Nito, las armonías, lo bien que toca el piano Charlie, por supuesto. Es un tema hermoso. Pero bueno, entonces, ¿de qué nos tenemos que hacer? Me preguntarán. Si quieren el vinilo, la única posibilidad es esta. Esto no se va a reeditar nunca, yo creo. Porque a Charlie no le interesa nunca reeditar mucho nada. Así que yo pienso que no se va a reeditar nunca, lamentablemente. Salvo que alguien quiera licenciar los de Shazam Records, pero es muy difícil. No creo tampoco que existan las cintas originales. Difícil. Así que vayan por la copia original en el mejor estado posible. No hay muchas, hay pocas. Esta, por ejemplo, tiene algunos daños de humedad. Se ve un poquito amarillo por acá, pero suena bastante bien. Lo hemos escuchado en el audio. Y si cae alguna copia que esté mejor, seguramente la cambiaré. Si quieren algún CD, por el empaque, esto es lo mejor. Por el empaque nada más. Pero si quieren el mejor sonido, dentro de las bajas posibilidades que tenemos dentro del sonido, este de aquí. Difícil de conseguir, ya no hay. Han pasado casi 20 años. 20 años en realidad de su lanzamiento. Pero por ahí pueden encontrar una copia. Si ven una de estas, no duden, porque es la mejor versión. Y es seguramente donde han sacado lo que ahora está en el streaming, que ya pertenece a García o a sus dueños, ¿no es cierto? No los dueños de García, sino me refiero a todos los músicos, que yo no sé cuál sería la repartición que hicieron. Este disco está considerado como el primer disco solista de Charlie. No es tan exacto, porque ya vimos que él es más alguien que pone la cara nuevamente, pero creativamente no tiene nada que ver, y además es en un momento muy primigenio todavía, ¿no? Todavía no había sucedido Serú Girán. Yo pienso que él no quería ser solista tampoco. Pero bueno, eso es. Muchas gracias por haber visto este video. Si se me ha quedado alguna información sin mencionar, por favor, para completar toda esta información del Festival del Amor y de Música del Alma, me la pueden dejar aquí en los comentarios. He investigado, como ya les comenté, lo más que he podido. He escuchado el audio de 3 horas y pico, que como documento es una maravilla, pero como documento, no es para descargarlo y quemarlo en un CD y escuchar las 3 horas ahí. Hay muchos audios que se escuchan muy mal. Y estoy realmente feliz de tener esta maravilla. Es un disco que esperé mucho, no solamente para completar la discografía de Charlie, como ya, bueno, la completé porque ya tenía igual los CDs, pero porque es un disco especial para mí. La tapa es probablemente de las tapas más bonitas que deben existir en la historia del rock argentino, y me arriesgaría a decir de las tapas más bonitas que yo tengo en toda mi colección. El dibujo es muy delicado, muy bonito, y es un estilo que a mí me gusta mucho, así que bueno, es una opinión personal, ¿no?
Y eso es. Muchas gracias por ver este video. Nos encontramos en un siguiente. Déjenme en los comentarios de qué quieren que hablemos. De repente algún otro disco de Charlie, no lo sé. Vamos a ir poco a poco igual, porque la semana pasada ya hablamos del Vida, ahora estamos hablando de esto. Es una cuestión fortuita, coyuntural, porque llegó este disco y cumplía 50 años el Vida. Pero normalmente no publicamos 2 videos seguidos de Charlie, pero ahí estamos. Les mando un abrazo y un beso grande, que estén muy bien. Y nos vemos en un siguiente video, por supuesto. Gracias.